Hola, soy Millaray Y yo, Sebastián, y juntos tenemos un laboratorio de revelado llamado Semilab. y el día de hoy te hablaremos de las cargas de cine. Quizás estás recién entrando en el mundo de la fotografía análoga y te sientes un poco perdido. Quizás has escuchado sobre las cargas de cine y lo económicas que están, pero nunca te has atrevido a usarlas porque has escuchado que tienen mala fama o aún no entiendes muy bien la diferencia con un rollo de color normal. Ahora te explicaremos todo al respecto para que sepas cómo funcionan y no le tengas miedo. Las cargas de cine son rollos o carrete o película, como quieras decirle, que se utiliza en cámaras de 35 milímetros. La novedad es que están hechas de películas que se utilizaba para filmar. Sí, el film de las cargas de cine se utilizaba para hacer videos o películas, por lo tanto, tiene una diferencia con los rollos de color normal para fotografía como este Kodak. Es que las cargas de cine cuentan con una capa negra hecha de carbón llamada Ramjet que es fácilmente identificable a la vista. Por ejemplo, este rollo es café y aquí, esta carga, se aprecia el Ramjet negro. El Ramjet se utiliza para proteger la película, ya que esta pasa a gran velocidad cuando se filma y esto hace que pueda rayarse. Esta capa negra le da una barrera de protección. También cumple una función anti-halo, y es que las cámaras de cine rebotan la luz al final de la cámara cuando esta obtura, provocando la luz salta a los rojizos y esta no cuenta con Ramjet. Químicamente, las cargas de cine tienen un proceso de revelado diferente a un rollo de color normal. El revelado de un rollo como este se hace en un proceso llamado C41. En cambio, las cargas de cine se revelan en un proceso llamado SN2. Al contener la capa de carbón, los rollos de cine no pueden revelarse en las máquinas que actualmente usan algunos laboratorios, junto con los otros rollos, porque mancha los químicos y podría arruinar el resto de la fotografía. Así que es un proceso que debe realizarse a mano en tanques de revelado. Una de las razones por que las cargas de cine tienen mala fama es porque limpiar el Ramjet no es una tarea sencilla y si no es tratado adecuadamente puede dejar marcas en nuestra fotografía. Cuando se trata de una película y pasan 24 cuadros por segundo, que haya una fotografía manchada un poco da lo mismo, pero cuando se trata de una foto fija, una mancha puede arruinar la imagen. En Semilab nos demoramos 6 meses en desarrollar una técnica que dejará limpios los rollos. Cuando empezamos a disparar cargas de cine, muchas de nuestras fotos terminaban con manchas. En las fotografías se pueden ver como unos brochazos blancos como de pintura y eso se debe a que no fue bien removido el Ramjet. Actualmente desarrollamos una técnica para poder dejar las fotos limpias, pero tratándose de cargas de cine, uno siempre tiene que tener ojo al momento de lavar. Y si revelas en casa, no te frustres, es algo que suele pasar. Nuestro único consejo es sigue lavando. Y lavando. Y lavando. Físicamente, el Ramjet hace que el film de las cargas de cine sea más grueso. Y como menciona en el video de las point and shoot, esto puede generar problemas en este tipo de cámaras, por lo que es más recomendable utilizarlas en cámaras manuales. Otra diferencia frente a los rollos de color normal es la forma del orificio de enganche del film. Las cargas de cine tienen la punta de los orificios más ovaladas, en cambio los rollos normales o C41 son más cuadrados, lo que podría influir en el arrastre del film. En general no hay problema, pero en cámaras más modernas, compactas o cámaras electrónicas pueden no engancharse bien el film precisamente por la forma de los orificios. La película, al ser utilizada principalmente para filmar, viene con su balance de blancos predeterminado, por lo que existen rollos tungsteno o daylight, y los puedes identificar fácilmente con la T de tungsteno o la D de daylight. Lo que significa que el rollo daylight, el blanco se verá blanco con la luz del día, y en un rollo tungsteno, el blanco se verá blanco con la luz tungsteno o artificial. ¿Esto significa que no puedo tomar con un rollo tungsteno a la luz del sol? No significa eso. De hecho, los rollos tienen una tolerancia de color muy buena, colores que incluso pueden gustarte más, pero si quieres sacarle el máximo provecho a tu rollo, debes tener eso en consideración. En mi experiencia, y solo en base a lo que me ha pasado y utilizando mayormente rollos vencidos, las cargas de cine por lo general tienen mucho menos tolerancia a la subexposición o sobreexposición, a diferencia de un rollo de color normal y fresco que tiene un rango dinámico mucho más amplio y puedes tener información tanto en sombras como en luces altas. Las cargas de cine suelen mostrar mucho menos información en situaciones de alto contraste lumínico. Pero es tema de aprender a utilizar el rollo a tu favor y sacarle el máximo provecho, teniendo en cuenta el balance de blanco, el asa adecuada y la iluminación precisa para poder exponer correctamente. Y ahora, la gran pregunta, ¿cómo metemos esto aquí? ¿O cómo se hacen las cargas de cine?
Como habíamos dicho al comienzo, las cargas se hacen a partir de film que inicialmente es pensado para filmar, por lo que viene en este tipo de lata, donde vienen varios metros de película. Las cargas básicamente son film a granel. En total oscuridad hay que traspasar la película a un cargador como este, que permitirá cargar los chasis vacíos. Estos se pegan generalmente con scotch, por lo que es común que personas que arrastran la película muy fuerte lo terminen cortando, sin dejarle la posibilidad de retroceder. Básicamente, su cámara tiene el rollo de rehén. En esos casos le decimos a la gente que venga al laboratorio y nosotros podemos rescatar su rollo. Si estás en otro país o en otra ciudad, consulta en tu laboratorio de confianza por si pueden sacar el rollo en un cuarto oscuro para no velarlo. Una vez hechas las cargas de cine, nosotros le hacemos una etiqueta identificando el tipo de emulsión y aplicando el código de X. En este video puedes ver nuestro proceso de desarrollo de sticker y código de X. Si usas cargas frescas, debes respetar el asa indicada en el rollo. Por el contrario, si las cargas son vencidas, recomendamos quitarle un punto de luz. Pero eso, ¿qué significa? ¿Afectará nuestra fotografía? La verdad, no. Si disparas el rollo de forma correcta y lo tienes bien expuesto, no notarás la diferencia con un rollo fresco. El tema es que cada 10 años de vencido debes bajar un punto de luz, si no probablemente salgan muy subexpuestas. La única diferencia que se puede evidenciar con un rollo fresco es que el negativo tiene más contraste al momento de ser revelado. Pero como actualmente la mayoría digitaliza sus fotografías análogas, no se nota mayor diferencia. Repito, cuando están correctamente expuestas, porque cuando están muy subexpuestas o sobreexpuestas se evidencia rápidamente. Quizás hacemos un video para entrar más en detalle más adelante. Actualmente Kodak es la única compañía que sigue fabricando latas de cine para filmar, con una variedad de 4 tipos de emulsiones, todas Kodak Vision 3, 50D, 250D, 200T y 500T. Durante mucho tiempo en Chile existió una gran variedad de latas Fujifilm. Lamentablemente hoy son muy escasas y como Fuji ya no sigue fabricando, el stock que anda dando vuelta es lo único que queda y todos son rollos vencidos, por lo que es importante exponerlos adecuadamente. Cuando se acaben estas latas, solo será Kodak quien pueda abastecer de film para realizar las cargas de cine. ¿Y se podrá sacar el Ramjet y luego tomar las fotos? ¡Pero qué gran idea! Y sí, lo probamos. ¿Y los resultados? No era lo que esperábamos. Hicimos las pruebas cuando estábamos recién iniciando con el laboratorio. En ese momento no teníamos mucha experiencia y tampoco mucha paciencia, y nuestros principales problemas fueron la limpieza del negativo del Ramjet y el secado del film. Todo este proceso se tenía que hacer en tambores de revelado en completa oscuridad y secar el film y limpiarlo en esas condiciones era bastante complicado. Finalmente, al momento de tomar la fotografía, el film no se había secado por completo y se pegó entre sí resquebrajando la emulsión. Quedaron unos colores loquísimos, sí, pero no era lo que estábamos esperando. Pero para ahorrarle la experimentación, y les podemos contar que existen rollos que ya vienen sin Ramjet, como por ejemplo los Cinestill, que son los más conocidos, pero hay otras marcas como Cándido o Reflex Lab. Estas marcas utilizan emulsiones de Kodak, y se acuerdan que había mencionado que el Ramjet tenía una función anti-halo. Pues bueno, al removerlo no cumplen esa función, generando los halos rojizos tan característicos de estos rollos, razón por la cual son tan cotizados. Así que sí, esa es la gracia de esos rollos, básicamente son cargas de cine sin el Ramjet. Y este sería el video de hoy, esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más sobre las cargas de cine y te atrevas a probarlas, sin importar si están frescas o vencidas. Al inminente alza de los rollos, las cargas se presentan como la alternativa más económica del mercado, y si recién estás aprendiendo sobre fotografía análoga, lo mejor es partir por las cargas de cine. Déjanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con las cargas de cine, cuáles son tus emulsiones favoritas, o si tienes alguna información o dato más que podríamos agregar, estaríamos felices de leerte. No olvides seguirnos en nuestro Instagram semi.lab, donde podrás ver las cargas de cine que tenemos disponibles. Así que gracias por ver el video y suscribirte al canal. Y recuerda, toma la foto. Pero disfruta el momento. Nos vemos.